Lindo barrio, Linares, ¿eh? Sí. Tranquilo. ¿Qué Sí. haces? Lindo barrio. Muy lindo, Hace 25 años que vivo acá. muy lindo Cuando barrio. vinimos a vivir, no, bueno, había muchas menos casas, pero casi esta cuadra y la casa acá de enfrente era No, la pero única. aparte estás a una cuadra para atrás de la avenida Len y el despelote se te pasa a una cuadra. Sí, sí, Porque de la pieza de mi hijo que da al patio se escucha a veces el ruido de Alem. y sí. Bueno, escúchame, Linares, ¿cómo? A ver, uno, supongo yo, nunca deja de ser, de tener una mirada política de la realidad, porque después de tanto tiempo. ¿Y cómo te llevas con esta realidad? Eh, bueno, bien no me llevó. ¿Pero por qué? Porque, digamos, no me porque el llevo... contexto, porque a mí algunos me dicen, lo que pasa es que vos, por mí, Sí. dice, te quedaste en el tiempo. Digo, es probable que me haya quedado en el tiempo. A veces me siento como desubicado en determinadas opiniones y análisis. La pregunta es, ¿y por qué tengo que adecuarme a este tiempo si no me gusta frente a algunas cosas que pasan y cómo se disputa el terreno político, la discusión política? Lo que pasa que son, bueno, a mí también me cuesta mucho acostumbrarme a estos tiempos, a esta política más del Twitter o los personalismos o conseguir candidatos por casting, digamos. Mi formación desde hace 40 años que milito, digamos, en 1982, a fines de 1982 empecé a militar. Bueno, tenía, digamos, había partidos políticos fuertes, que creo que esto es como la falencia que tenemos hoy. Y bueno, y entonces cuando uno estaba en un partido político, cualquiera que fuere, como que tenías, digamos, principios, valores, ¿no? Límites ideológicos muy precisos, Claramente, ¿no? y éticos también en ese momento. Que a vos te decían estar de un lado o del otro. Uno se sentía más cómodo en un lado, otro, ¿no? Muchas veces tenía que ver en nuestra época con nuestras partes de biografías familiares, digamos, los pensamientos de nuestros padres, Sí, y digamos. también tiene que ver los contextos, ¿no? Porque en la década del 80, cuando vos arrancaste, ¿qué edad tenías? Y cuando en el 82 tenía 20 años. Bueno, Y fuiste funcionaria a los 29. claro, a los 29. Cuando en esa época estaba Raúl Alfonsín, que bueno, que vos pensás que era así como con un gran liderazgo, Sí, sí. que nos generaban a todos no solo gran- una motor, además una persona a la cual, digamos, lo tenía como líder hasta personal, digo, en su estilo, más allá de que fuera, bueno, que se enojara y qué sé yo, pero nosotros éramos jóvenes y siempre podíamos decirles las cosas, nos pasaba, después de ser presidente venía y hablaba con la juventud y por ahí discutíamos y él aceptaba esa discusión, te peleaba, pero había una cosa de, ¿cómo te puedo explicar?, de reconocimiento a la militancia. Yo siempre recuerdo que Raúl, cuando yo asumí como funcionaria al poco tiempo, me acuerdo, un 4 de marzo de 1994 vino, porque hacía poquito yo había tenido a mi hijo, y me dijo, bueno, me agarró así y me dijo, este es el momento de que todo lo que aprendiste lo tenés que poner en práctica, ¿no? Entonces, digo, bueno, si una persona que ha sido presidente y que te viene a decir eso, digamos, esto que aprendiste no era que la bioquímica, digamos, esto que aprendí en la militancia, en la formación política. En las discusiones dentro del comité con tipos que pensaran diferente, obviamente. Totalmente diferente, porque en en aquel ese momento momento, la Junta Coordinadora, claro, como elemento vital del radicalismo. con Storani, es decir, Con Estorani y con muchos otros. Digo, nosotros estábamos alineados en, Sí, claro. en ese espacio. Con Federico, claro. Digo, pero digo, había siempre recuerdo, ¿no? Esa juventud, porque eran todos de 30 o menores de 30, enrolados en aquello que se llamaba la Junta Coordinadora Nacional, le daban otra impronta al radicalismo en aquel momento. Sí, bueno, teníamos esta discusión. ¿No se perdió un poquito? Esta discusión. ¿Se perdió un poquito? Bueno, es que en ese momento también en el radicalismo, porque uno dice, bueno, ¿por qué fue radical? Bueno, fue radical porque en realidad estaba Alfonsín. Probablemente si no hubiera estado Alfonsín, donde
Alfonsín lleva el tema de la justicia social como un tema súper importante, más allá de todos los valores que tenía el radicalismo, digo, lo llevó Irigoyen, digo, también Ilia, pero Sí, lo Alfonsín puso de otra manera. lo empieza a poner de otra En manera. un contexto, veníamos empieza de una noche espantosa. Exactamente, de la dictadura, pero por otro lado tener también, digamos, al partido más opositor, como podía ser el peronismo, como un adversario, nunca como un enemigo, ¿sí? Y esto, digamos, ¿Y que cómo te llevabas con los peronistas? muy bien, siempre me llevé muy bien con los peronistas. ¿Sí? Sí, siempre me llevé bien. A ver, discutía, obviamente. Siempre, en ese momento también nosotros teníamos como un respeto personal. Había un espacio para la discusión y después podíamos hasta salir a comer juntos, ¿sí? Y siempre me pregunto, frente a esas cuestiones, cuando vos sos funcionario militante, y en ese momento de un partido que estaba perfectamente definido. Sos radical, sos peronista, sos peronista, no como ahora que... Sí, bueno, de las que yo he sido una de las que también está... No, pero ahora me parece que eso está planteado mucho más claramente, no están definidos, me parece, por eso me dicen que me quedé, pero no están definidos los límites ideológicos. Sí. Bueno, pero digo, ¿y no te generaba compromiso ir a comer con los concejales del peronismo, siendo funcionaria? No. No, nunca tuve problema. Una vez he ido a comer a la casa personal de peronistas. Nunca he tenido problemas. Pero, de hecho, han venido a mi casa, digo, a comer. No, porque era otra la historia, digamos, ¿no? Primero que también nosotros llevábamos adelante y éramos militantes de un espacio, nacional y popular también en ese momento, digamos, ¿no? Entonces, vos podés tener diferencias, pero la verdad que en el territorio éramos muy similares. Y yo sé que hace rato te fuiste del radicalismo, pero bueno, su historia, la mochila la lleva siempre. Sí. ¿Y qué opinás ahora? Vos decís, me hiciste acordar, decía, radicalismo, y es cierto, nacional y popular, digamos. Y su historia sí lo indica. Ha tenido partes que no ha sido tan nacional y popular. Pero yo siempre digo, el arranque del histórico del radicalismo cuando incorpora a sectores de la República, sectores de la sociedad argentina que antes todo el mundo estaban de costado, lo incorpora. Bueno, macanudo. ¿Y ahora cómo lo ves? Tengo una visión tan crítica de eso. Puedo estar equivocado. Digamos, lo que pasa es que no solo el radicalismo, los partidos han ido modificando sus formas, hasta, yo siempre digo, hasta sus formas de ir eligiendo los dirigentes, ¿no? Porque a mí me pasa que a veces decir, bueno, ¿cómo pueden votar a esta persona? Bueno, hay un espacio político que lo presenta, digamos. Por ahí la ciudadanía, bueno, no sé si tiene tiempo con lo que le pasa todos los días estar fijándose de dónde viene cada uno. Hacer un análisis finito. Claro, yo creo que la gran responsabilidad está en los partidos políticos y hoy frentes políticos, digamos, ¿no? Pero... Antes para ser funcionario tenías que, digo yo, como a la escuela tenías que ir al jardín de infantes, primaria, secundaria, sí, claro. ¿no? Sí. Ahora no es así. Bueno, yo cuando entré a los 29 años, que era también en esa época re joven, yo conocía todos los barrios de la ciudad, los conocíamos nosotros en la universidad con la Franja Morada trabajábamos en el territorio, digamos, de acuerdo a nuestras profesiones, los que estábamos en bioquímica, trabajábamos en el área de salud, en eso complementábamos un poco, estaba Juan Carlos Cavirón, digamos, entonces uno podía de alguna manera complementar algunas cuestiones. Pero había militancia, te había conocían. Militancia. Y habías pasado por el jardín de infantes, primero inferior y secundaria. Sí. Bueno, yo recuerdo siempre una vez en Villa Esperanza estaba con los compañeros de la Franja y me gritan, Linares. Yo de manera tendría que ser 24 años. Y yo, ¿y esto? Jaime era secretario de Obras Públicas y había estado en el barrio y le dijo, a la tarde va a venir mi hermana. Entonces teníamos como una cuestión ahí, ¿viste? Donde también había... Pero bueno, esas eran las formas antes de hacer política. Hoy es verdad, en el peronismo pasaba lo mismo. Lo mismo. Nada, cuando yo era funcionaria me acuerdo cuando venían concejales del peronismo con la gente y te la ponían en el hall municipal. Tenías que atenderlo sí o sí. Bueno, después que vos tenías la gente, capaz que lo llamaba el concejal y le decía de todo. Pero, no me lo vuelvas a hacer. pero bueno, o vos estabas en un barrio y caían los concejales peronistas. En ese momento también, digamos,
Pero, ¿Y por qué crees que cambió? Pues en realidad no es un cambio en la Argentina, es un cambio creo en el mundo. Es como que yo coincido en claramente, lo no que es solo dicen la mucho, Argentina. se ha derechizado mucho la mirada política en la sociedad Sí, también. sí, claro que sí. Yo lo que entiendo, por eso digo, uno se queda con el radicalismo, con el peronismo, pero por ejemplo a mí me pasó que uno de los frentes políticos, donde ideológicamente me sentí Contenida. como que era mi espacio, era en el FAP, en el Frente Amplio Progresista, que estábamos con los socialistas, con Wiener. 2007, 2008. Claro, que ahí, no, para el 2010 más o 2010, menos ahí. empezamos Tenés a razón. conformar y Tenés para el razón. 2011. Pero en esa época que nosotros en Bahía hemos trabajado, digo, los municipios de Rosario y Bahía Blanca habíamos trabajado bastante, teníamos una mirada del tema de salud muy parecida, de estilos de gobierno, de planes estratégicos, y la verdad que uno estaba con Wiener charlando y era, digamos, uno se sentía como contenida ideológicamente, y bueno, eso creo que fue lo que hoy me pasa, digo, que uno se fue perdiendo. Digo, por eso digo, después del radicalismo, cuando yo me voy, se conforma el GEN, digo, el FAP fue como mi espacio mi último espacio que yo sentí, este es donde está. Y lo dejé porque ustedes eran, qué sé yo, a mí me parece que, pero lo miro de afuera, le erró tanto Margarita con lo de Massa en su momento, ¿no? Bueno, ahí fue donde en lo personal yo empecé a tener como alguna ¿Diferencia? diferencia. Primero porque, digamos, no sentía, con todo el respeto que tengo obviamente por Massa, pero digamos, yo no sentía que ese fuera un espacio que a mí me contuve, porque digamos, siempre viene el dirigente con la gente que acompaña al dirigente, digamos, Sí, ¿no? claro. Y cuando uno, digo, va teniendo más años, como que vas incorporando, conoces a más personas, digamos, en la política, y bueno, decís, mira, con este sí, con este no, con este me siento más cómodo y con este no. La verdad que yo siempre necesité sentirme cómoda en el espacio político para poder trabajar. No. ¿Volverías a hacer política? No sé, supongo que por ahí lo estás haciendo, pero ¿volverías a ser dirigente o ya pasó esa etapa? No sé, yo digo, tal vez si uno se conforma un frente político que a mí me contenga, hoy en este momento uno no se siente así como decir, bueno, me ¿Nunca pongo a más trabajar volviste a aquí. pisar el comité de calle Donado? Sí, he ido, ¿eh? Sí, Pero por algún acto. sí, he ido a una cena de la Franja Morada. Sí, no, pero yo tengo relación, tengo gente muy querida ahí, digamos, y gente bueno, que nunca compartimos, digamos, el mismo espacio político dentro de la interna, digamos, pero con quien tengo respeto, porque, Sí, te ¿viste? entiendo. Te entiendo. Pero Tampoco se trata de andar en los castañazos. Digo, no sé, yo lo voy a decir, total. Lo veo tan desdibujado el radicalismo que uno en su momento creyó conocer, qué sé yo. que yo no creo que, digamos, ¿es el radicalismo o son todos los espacios partidarios? No, digamos? son, por supuesto, es responsabilidad de los dirigentes también, porque Sí, un partido de 130 años No, no, o puede, a ver, no. lo voy a decir y me importa tres pitos a esta altura, no puede ser tan alcahuete de un partido vecinalista, que terminó siendo un partido nacional por la territorialidad que le dio el radicalismo. Claro que sí. Sí, vecinalista en el mejor de los conceptos, digamos. Una Sí, sociedad anónima, digamos, también, bueno. ¿no? Pero también... Y da la sensación que a veces se mantiene en esa estructura por conservar un carguito, a ver si me dan algo. ¿Qué sé yo? No sé, pero tengo una mirada... Igualmente, no solo en el radicalismo pasa eso, ¿eh? No, sí, Digo, sí, porque sí. uno tal vez porque con el radicalismo capaz que tiene a mí me pasa con un cariño diferente por ahí, pero uno va viendo que... Yo no tengo la menor duda, el gran culpable de que uno se acercara a una mirada política siendo pibe fue Alfonsín, ¿qué querés que te diga? Sí, claro, Entonces, claro. Total ahora, que a esta altura de la vida. Sí, lo que... Pero digo, un radicalismo, digamos, que está pendiente de las decisiones
¿cómo diría? De dirigentes que ideológicamente, para mí, no tienen un pito nada que ver. No, y hasta las historias de donde venimos, digamos, ¿no? Nosotros tenemos una mirada, bueno, Alfonsín fue uno de los más jugados en épocas de la dictadura, defendiendo a Santucho. Digo, también para nosotros, digamos, el tema de los antecedentes o de las historias de vida, ¿no? Que también hace como después uno lleva adelante la función, ¿no? También. Pero, vamos a seguir caminando por el barrio. Bien. Acá jugué al pádel una vez. Acá hay una cancha de pádel. Sí. Acá hay una cancha de pádel. Y ahora está el Jardín de Infantes desde hace muchos años. Yo creo que desde que estamos nosotros. ¿Cómo era que se llamaba? El Viejo Gualeguay. Y ahora está Jacarandá, le estoy haciendo propaganda, pero dale. Jacarandá, una escuela primaria. Ajá. También. Acá, en la década del 90, acá estaba, no sé si, acá jugué con Lorenzo, Natalia una vez, con Lalo Gualó. Y no sé si no jugamos una vez con Beto Cabrera acá también. Bueno, y después tenés acá Casablanca. Sí, ahí también he ido, pero esto me acuerdo porque, claro, tenía el nombre del árbol, el Viejo Gualeguay. Sigamos conversando con Virginia Linares. ¿Te pesó ser la hermana de? Sí, me pesó para dejar la vida ahí. ¿Cómo? No te en la función pública, digamos. ¿Te imaginas que ser la hermana me generaba mayor responsabilidad? Es decir, además de defender un gobierno donde ideológicamente estaba súper, digamos, contenida, también era mi hermano. Entonces yo lo único que quería es que él tuviera la mejor función, digamos. En ese momento, los secretarios y yo, digamos que era la única mujer, defendíamos mucho para que el intendente no tuviera el desgaste. Entonces, digamos, nada, digamos, uno, viste, en ese momento los secretarios sabíamos que éramos los que amortiguábamos, viste, y yo que era la única mujer, era difícil, además con un área en esa época, digamos, justamente año 91. Diciembre del 91. Diciembre del 91. Todos hombres. Sociedad bajo otros paradigmas, claramente, no como ahora, totalmente, macanudo. Todos hombres. Todos éramos de una u otra manera machirulos, no tengo la menor duda. Sí, ojalá eran. Algunos siguen siendo. Algunos por ahí vemos, sí, algo hemos entendido, sí. No te olvides que yo tengo sí, 4. Si no, no podés sobrevivir. Claro, exactamente. Sí. Entonces, claro. No, pero está bien, es natural, eso es evolución, uno tiene que ir evolucionando. Sí, claro, sí. Y tiene que ir entendiendo. En el caso mío lo entendí de prepo, porque si no, bueno, pero no importa. Y yo algunos del gabinete se los hice entender de prepo también. Bueno, cuando vos te reunías, 29 años, todo lo demás arriba de 30, 40, 40 y pico, todos hombres, que ¿te miraban de costado? ¿Sentías eso? No. Nunca me preocupé. Nunca te preocupaste. Después cuando uno se pone ya más grande y empezamos con todo el tema, digamos, de lo que hoy llamamos el feminismo, uno puede decir las cosas que me aguanté. Pero mi generación... Entonces ves que te hacían... No, pero es que te lo das cuenta después. Es que mi generación, lo único que tenía que demostrar es que las mujeres estábamos tan o más capacitadas que los varones. Sí, por supuesto. De hecho, yo tuve a mi hijo en la función, que me acuerdo se me caían las lágrimas cuando me enteré que estaba embarazada, y yo me iba a los barrios, me reintegré al mes de estar, me iba a los barrios y le daba la teta. Y entonces, bueno, cómo también uno podía ser madre y seguir con la función, porque yo no me podía dejar eso. Después formarme, estar siempre continuamente, porque eso te lo exigía Linares. No era que te decía, fíjate, sino vos tenías que demostrarle a Linares que estabas con las últimas terminologías, también políticas, digamos, viste, que el tema de prevención, de que directa, indirecta, me acuerdo cómo articular las políticas sociales, que era el tema que me tocaba a mí, el tema de salud. Bueno, tuvimos 21,8% de desocupación, porque creo que todos nos olvidamos de eso, en la época que éramos gobierno nosotros. 21,8% con el gobierno neoliberal de Menem. ¿No?
Entonces, eso fue tremendo, tuvimos una cantidad de desocupados enormes que... Junta de Granos, YPF, Correo, Entel. No, era desesperante, Luis, desesperante, porque además, también desde lo cultural, lo que significaba, porque así como decíamos lo de los machirulos, los varones, claramente y patriarcalmente, son los que están, digamos, designados socialmente para llevar la plata a la casa. El macho proveedor. Claro, y bueno, y que los varones se quedaban sin trabajo, que eran muy difíciles de volver a encontrarles trabajo. Entonces empezaron las mujeres a salir a trabajar en esa década, ¿no? Y eso también las fue ponderando. Bueno, Esa fue una gran crisis. ¿Qué otro momento recordás así de gran tensión? y el 2001 fue tremendo. Ah, claro. El 2001 fue tremendo. Y antes lo de Indupa, en Bueno, agosto del 20. Claro, entre el En 2000 el y el agosto 2001. del 2000, no del Bueno, 20, tuvimos perdón. lo de Indupa, tuvimos Al lo del tope. agua, Lo del agua, claro. las primeras floraciones de las algas, Algas. que no sabíamos si eran neurotóxicas, no eran neurotóxicas, digamos. Eso, ¿ves? La profesión me sirvió un montón, porque además como yo soy egresada de la Universidad Nacional del Sur, me permitía, con el Departamento de Bioquímica y Biología, como ya ¿Para decía, qué? ¿Para hacer el análisis de las algas? no, políticamente, claro, entonces hubo departamentos de biología que pusieron a estudiarse esos temas. Yo como había sido presidenta del centro de estudiantes, conocía a muchos y muchas docentes que no solo eran de bioquímica, al estar ¿viste? en los consejos. Fue un momento terrible ese, porque no solamente eso, sino porque además no había agua prácticamente. No me había acuerdo. agua y el poco agua que había era... Un olor espantoso. Un mucho. olor espantoso. Así que fueron momentos, para colmo, yo me acuerdo que el día que hubo ahí un avance en la municipalidad, Jaime no estaba, así que yo estaba de presidenta del Consejo Deliberante en esa época y de intendente interina. Entonces, muchas veces por ahí Jaime tenía que hacer, como también estaba de presidente de la Federación Argentina de Municipios, Iba mucho a Buenos Aires. viajaba bastante, entonces bueno, nada, había un problema, yo cruzaba el Consejo Deliberante y bueno, como estaba continuamente con conocimiento de todas las políticas del gobierno, uno podía... La memoria me lleva a agosto del 2000, Indupa, vecino, como no podía ser de otra manera, no solamente de Guay, de toda la ciudad, pero fundamentalmente los vecinos de Guay, asamblea cada 48 horas había. Y en una te recontraputearon, ¿no? Mal, sí. Mal, Bueno, era comprensible. obvio. Es que... ¿Y cómo la paraste? ¿Con el pecho? ¿Cómo? No, porque es que no podía decirles nada, porque, digamos, nosotros también nos habíamos enterado medio por los vecinos. No es que nos llamó Indupa y dijo, tengo un escape de cloro en ese momento. Nos enteramos por los vecinos. Entonces vos como, digamos, si yo te digo que un vecino no te va a creer que vos te enteraste por ellos mismos. Claro. No, y es que hay veces que necesitas que la gente, bueno, te putee, porque para eso estás. No ¿Y está- con quién fuiste en esa primera o una de las primeras asambleas vecinales por este tema? Con pocos, pero fui con tu churcino, pero claro. poco, porque viste esos lugares así donde también tenía que salir a tener los desocupados, había pocos a veces. Con tu churcino y bueno, me acuerdo que uno de los concejales era el Cabezón Martínez en esa época, fueron los concejales, viste, pero bueno, es que nada. Estuvo bravo. Sí, muy agresivo. Muy agresivo y personas que sabían... Pero vuelvo a... Uno la vivió periodísticamente, lo comentaron, qué sé cuánto. 20 y pico de años después, ¿no? Decís, y la verdad, fueron agresivos, pero No, es que siempre los justifiqué. casi volamos. No, es que siempre los justifiqué. Ah, No, nunca los cuestioné. y ahora cuando vas, ¿qué pasa? ¿Te encontrás con... ¿Hay algunos que te encontrás o no volviste a encontrarte nunca No, más? sí, con los que más me putearon, nada, vivís ahí, vivís en el 26 de septiembre, te pasa eso, ¿con quién te la vas a agarrar? ¿Sí? ¿Qué le voy a decir? Yo tampoco estoy de acuerdo con que esté Indupa acá, no puedo, ¿sí? Porque además la ampliación, que fue toda esa ampliación remoderna y demás, se decidieron desde el gobierno nacional, nos preguntaron a nosotros, ¿sí? ¿Qué te parece? Audiencias públicas para ver si los vecinos estaban de acuerdo o no, eso no existía. Te venían, tomaban las decisiones de las inversiones y venían. No, ¿sí? pero además también había
una idea generalizada en la comunidad, en los factores de poder, que era beneficioso para el desarrollo de Bahía Blanca. Teníamos como ahora que nos llenamos la boca teníamos hablando de Vaca Muerta. Teníamos el 21,8% de desocupación y tuvimos el 8,8%. ¿Viste? ¿Y quién fue uno de los que más te puteó? ¿Te volviste a encontrar con alguno? Mira, uno que yo recuerdo que falleció ahora, que fue Aceituno, me acuerdo. ¿La Claro, él fue uno. Después me lo encontraba, y a la señora, me la encontraba en la cancha de básquet porque mi hijo jugaba al básquet y el hijo de ellos también, y generacionalmente son parecidos. Y sobre todo ella nos saludábamos, que era con la que yo había tenido más contacto. Ese fue un momento duro. Ese fue un momento duro y el del agua también fue un momento duro, que entraron así. ¿Te acordás de Barcia? Sí. Bueno, que entró... ¿Sabés de qué me acuerdo mucho en esa época? Me acuerdo mucho de... No sé, capaz que le erro el apellido. ¿Estela Sepúlveda era? Sí, claro. Sí, de Spur. De Spur. Sí, Estela, sí. Pero esa fue yo la tengo en la memoria como una mujer ayuda de discutir, pero que fue una de las que se puso Spur al hombro. Sí, claro, sí. Bueno, ahí con ese... Después se fue a vivir al sur. Claro, exactamente. Mira, no sé, hace creo que 4 o 5 años, un día me llama el diputado Costa. Era el de Santa Cruz. El de Santa Cruz. Eduardo, me llama y me dice, Virginia, acá te voy a pasar. Y estaba con ella, estaba militando para Costa. Ah, mira vos. Sí. Era la época además que se consolidaba Spur, digamos, que había arrancado como una... Arrancábamos de ¿Cómo cero. era? ¿Cómo se dice? Un asentamiento. Era un asentamiento. Y vos vas hoy a Spur, yo siempre le digo a Jaime, yo que a veces voy por algunos lados, es que lo miro y no podés creerlo. No podés creerlo. Esa fue una gran artífice, ¿no? Ella con otros vecinos fueron un poco los que ordenaban, porque digamos, vos podés decir definir la política, que es lo que vamos a hacer, pero cuando, digamos, vos te vas, si no se quedan los vecinos comprometidos, porque ahí lo que hay que tratar es que la gente que estaba no sumar más desorden a la ocupación, como tenemos barrios por ahí que tienen pasillo y demás, que después es muy difícil también para la gestión. Bueno, ahí tuvieron mucho que ver el municipio, que llevó un equipo, ahí con un contenedor, y pusimos un arquitecto, las trabajadoras sociales, asistentes, los vecinos. Sí, un trabajo conjunto. Todos los jueves yo iba y les decía, por favor, trabajemos en el barrio, no en otros temas que... Entonces, siempre un respeto, yo caía y podíamos trabajar en base a eso, todos los jueves íbamos a... Una de las últimas, ¿te molestaba, te dolía, te duele que por ahí recordar cuando te decían, o cómo lo tomaba? Me decían, bueno, está Virginia Linares, está Favaro, está toda la familia, ¿qué pensaban? No, ¿No le diste bola? No, justo hoy hablaba... ¿A tu vieja eso lo hacía sufrir? Nunca dijo nada, pero supongo que sí. ¿Cómo explicarle que cuando yo entré en la función pública estaba peleada con Favaro? Con Favaro militó del 82 en la Franja Morada, discutimos siempre, como actualmente, y tuvimos... Pero ahora no discuten de políticos. ¿Sí? ¿Pero cómo? Sí, Fuimos novios unos años, nos peleamos 4 años y después nos reconciliamos y nos casamos. Bueno, la gente eso no tiene por qué saberlo. No. Y Carlos era concejal y cuando, estaba peleado con la hermana de Linares, nosotros teníamos una militancia. Yo siempre digo, los Linares somos 4, ¿viste? Éramos 2. Algunos, dicen, yo no pongo pariente, pero ponen a la madrina del hijo, claro, el padrino de no sé qué. Nada, díganle. ¿Pero te molestaba eso? Es que no pude resolverlo ni con terapia. ¿Hiciste terapia por eso? No, por eso no. Por eso pero no, y está el día de hoy, que la hermana de Linares, ¿qué quieres que haga? ¿Qué sé yo, viste? Ya está, viste, qué sé. Bueno, va, la última. ¿Volverías a militar en el radicalismo? No. En este radicalismo no. Seguro que no. Un gustazo. Gracias.